su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, y quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Vamos a orar, hermanos, así como estamos de pie. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, una vez más reunirnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú te haces presente, Señor, en este lugar, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, Señor, tu exquisita presencia, Señor, rodeando nuestra vida, Señor, y al diario vivir, Señor, a nuestro diario caminar, Señor. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo agradecerte, Señor. Así también te pedimos, Señor, que tú hables esta noche en nuestras vidas, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Por favor, Padre, habla, que tu pueblo escuche, Señor. Por lo demás, Señor, te pido por mí, no permitas que hable cosa mía, Señor, sino sé tú el que hables a través de mí, Señor. Acuérdate que soy polvo y que sin ti nada puedo hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de esta predicación se llama Exquisita Presencia. ¡Aleluya! Hermanos, como ustedes han venido notando en los servicios de la hermosa, nuestro Señor Jesucristo se ha hecho presente, y la presencia de Dios está en todos los servicios. ¡Aleluya! Es algo de verdad, hermanos, que muy pocos lugares ahorita, pocas iglesias pueden sentir esto, pueden tener la presencia de Dios. Y cuán importante, jóvenes, cuán importante, iglesia, es que en la vida de cada uno esté la presencia de Dios. Hermanos, yo una vez escuchaba a un pastor y dice, uno puede tener el mejor instituto, uno puede tener los mejores estudios bíblicos, dice, y dar un mensaje muy elocuente, dice, pero si no hay presencia, de nada sirve. Si no hay presencia, mis amados hermanos, de verdad, el mensaje pues puede llegar a los corazones, pero cuando hay presencia, la cosa es diferente. Los corazones son quebrantados y el mensaje de verdad fluye en las vidas de las personas, y el mensaje empieza a trabajar porque Dios está presente. Eso es lo que hace la diferencia en los ministerios, la presencia de Dios en la vida, y en la vida particular también de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han sentido la presencia, y si la han sentido, den un gloria a Dios fuerte, de verdad, gloria a Dios fuerte, porque de verdad, hermanos, hay gente que lleva años y nunca han podido de verdad sentir un toque del Espíritu Santo. Siéntete privilegiado, joven, siéntete privilegiado, hermano, si tú has sentido la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solamente gente muy seleccionada, solamente gente de muy alto rango, muy especial, eran los que podían sentir la presencia de Dios o estar en la presencia de Dios. Ahorita en la actualidad, hermanos, después de Jesucristo, todos podemos llegar confiados al trono de gracia, porque está Jesucristo ahí, y porque Él pagó en el precio para que nosotros pudiéramos llegar. Ahora, hermanos, quiero ir al punto del mensaje, jóvenes. Quiero ir al punto del mensaje, la importancia que es estar en la presencia de Dios. Cuando uno está en la presencia de Dios, no importa nada de lo que hay alrededor. No importa si, joven, tienes muchos problemas, no importa si tienes mucho trabajo, si tienes unos exámenes que no puedes pasar, pero cuando estás en la presencia de Dios, el Señor toma control de tus emociones y te puedes relajar. Puedes llegar a un estado de paz en la presencia de Dios, solamente en la presencia de Dios, y el Espíritu de Dios te quebranta, y a veces hasta puedes llorar, y la gente te puede decir, mira cómo sufre, es que no saben que tú estás en la presencia de Dios y nada te importa lo que está alrededor. El Señor ahí en su presencia, Él ve lo que tú necesitas cuando tú estás en la presencia de Dios, y Él te consuela, Él te conforta. Si estás buscando una confirmación, Él te la da ahí, y lo que sea que tú estés buscando, eso te lo va a dar, pero solamente en la presencia de Dios. Es importante, hermanos, y es importante, jóvenes, cada vez que venimos a la iglesia, venir con esa expectativa y con ese deseo, Señor,
regálame de tu presencia, Señor. Amén. Yo a veces, yo creo que todos le decimos, Señor, no soy digno de ti, pero por favor, Señor, dame un toque de tu Santo Espíritu y permíteme sentirte. De verdad, hermanos, cuando uno siente la presencia de Dios, esto es lo que a los cristianos los alimenta. Y como dijera mi pastor, se hace vicio. Después uno quiere diario estar sintiendo ese toque tan precioso cuando el Espíritu de Dios toca tu espíritu. Y no, es una adoración tremenda que uno puede darle a Dios. Es diferente adorar, cantar, y es diferente cuando tú adoras en espíritu y en verdad. De verdad, no te importa nada lo que hay alrededor, no te importa nada. Tú solamente quieres darle la honra y la gloria a Dios porque estás en la presencia de Dios. Hermanos, cuando una persona está en la presencia de Dios o una persona está en comunión con Dios, la gente se da cuenta. Si leímos aquí como Moisés, ¿qué era lo que tenía Moisés? ¿Cuál era la diferencia que la gente vio en Moisés que él no se daba cuenta? Un resplandor. Cuando desciende del monte. Un resplandor. El resplandor en el rostro. El resplandor en el rostro. Eso es algo, mis amados hermanos, que los cristianos que están en la presencia de Dios se dan a notar donde quiera que lleguen. Se dan a notar donde quiera que llegan y el rostro resplandece. Hermanos, la gente te nota diferente. La gente te nota, tiene algo está diferente en él. No sé qué, y a veces la gente no sabe cómo expresarlo. Muchas veces la gente en su ignorancia dice, es que tiene buenas vibras, y es que tiene, una vez escuché a alguien que me decía, dices que tienes un no sé qué, que no sé cómo, y de verdad no sabía qué era, pero yo sí sabía qué era, y ustedes también saben qué es, la presencia de Dios en tu vida. De verdad, joven, esto es algo que cambia tu vida, y esto es algo que te realza delante de los demás. La demás gente se da cuenta cuando hay algo diferente siempre cuando tú estás viviendo en la presencia de Dios. Mis amados hermanos, fíjense lo que pasaba aquí con Moisés y con el pueblo. Hermanos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que llegan hasta el monte Sinaí. Llegan al monte Sinaí, lo que cuenta el Éxodo, llegan al monte y entonces Moisés se sube a la copa del monte para recibir instrucciones de Dios de lo que tenían que hacer. Y dice la Biblia que Moisés, ¿cuántos días estuvo en el monte? 40. 40 días y 40 noches. Y Moisés se llevó a alguien también. Se llevó a Josué. Pero Josué no subió hasta la montaña, hasta la copa de la montaña. Josué se quedó solamente a mitad del monte. Ahora, la presencia de Dios, dice la Biblia, que descendió como una nube y tapó la copa del monte. Esa era la presencia de Dios. La Biblia dice que se miraba como si salieran destellos y truenos y relámpagos. Estaba la presencia de Dios y Moisés estaba ahí adentro. Ahora, Moisés oró aproximadamente, se me hace que fueron 7 días los que Moisés oró en el monte. Y no subía hasta arriba. Moisés estaba orando poquito antes de llegar a la copa, orando y orando. Y entonces la presencia desciende, pero aún la presencia no llamaba a Moisés, sino que después de 7 días de oración, le habla a Dios y le dice, sube. Y Moisés, no hombre, ni tardo ni perezoso, corrió hasta arriba a la misma presencia de Dios. Y estuvo ahí Moisés 40 días y 40 noches. No le importaba, por supuesto que Moisés ayunó, porque ahí no llevó comida, tampoco durmió y tampoco no tenía nada que hacer más que estar en la presencia de Dios. Recibió todas las instrucciones para el tabernáculo, recibió las tablas de la ley y recibió muchas bendiciones ahí en el tabernáculo. Ahora, el pueblo, fíjense la diferencia de Moisés que estaba en la presencia de Dios y del pueblo que no estaba. El pueblo que no estaba en la presencia de Dios, en estos 40 días apostató de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Se voltean en contra de Dios y de adorar a Dios ahora adoran imágenes. Y el pueblo de Israel dice que como Moisés no venía, entonces el pueblo de Israel le dijo a Aarón, al hermano de Moisés, dice, tal vez Moisés se murió, dice, allá en el cerro. Dice, ¿por qué no nos haces dioses? Y para que adoremos. Fíjense la barbaridad que estaba haciendo el pueblo de Israel. Después de que habían visto la mano poderosa, ahora iban a adorar, ¿a qué? A un becerro. Santo Señor, de verdad, ¿cómo es posible? Y dice que Aarón entonces le dice al pueblo, ok, dice, pues traigan oro. Y ahí va todo el pueblo a llevar oro. Y Aarón, como era artesano, les hace el becerro de oro. Y Moisés allá en la montaña, en la presencia de Dios, y el pueblo corrompido. Fíjense la diferencia de estar en la presencia de Dios y no estar en la presencia de Dios.
Entonces dice que Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, regrésate al campamento porque este pueblo ha apostatado de mí. Dice: regrésate. Dice: pero ahora, dice, es mejor que yo te dé otro pueblo. Dice: ya esto los voy a acabar. Dice: y a ti te voy a dar otro pueblo. Y Moisés le dice: no, Dios, dice, no los vayas a matar. Dice: porque entonces, ¿qué dirán las otras naciones? Que los sacaste a morir aquí. Fíjense Moisés cómo intercede por el pueblo, aún de que el pueblo había apostatado. Ahora quiero recalcar aquí un hecho de cuando Moisés iba descendiendo de la montaña. ¿Quién era el que se había ido con Moisés a la montaña? Josué. Josué. Pero Josué, ¿hasta dónde llegó? La mitad. A la mitad. Habemos cristianos que a veces estamos a la mitad de la presencia. Ni estamos en la presencia de Dios, ni tampoco estamos afuera. Así es que ni estamos perdidos, ni disfrutan del pecado que les va a traer muerte, pero tampoco están en la presencia de Dios. Josué, por seguro que él sí tuvo hambre. De Moisés no creo que haya tenido hambre, porque Moisés estaba en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no hace falta nada. Entonces Moisés no creo que haya tenido hambre ni sed, pero Josué sí. Josué sí padeció hambre, sueño, sed y todo, porque no estaba en la presencia, estaba a mitad. Ahora fíjense cómo Moisés se dio cuenta, porque Dios le dijo el mal que estaba haciendo el pueblo. Moisés ya sabía que el pueblo se había corrompido porque Dios le había dicho. Ahora, cuando viene descendiendo del monte, Josué lo espera en el camino y le dice: Moisés, en el campamento hay grito de guerra, hay alarido de guerra. Dice: vayamos porque a lo mejor están peleando. Y fíjense